Bueno, un poquito voy a hablar acerca del aparato circulatorio. Ya, el aparato circulatorio en sí se encarga del transporte de sustancias por todo el organismo. Ya, este va a estar formado por un sistema cardiovascular por el que circula la sangre. Y según la anatomía del corazón, vamos a ver la morfología y la estructura, la histología, la fisiología y la regulación. Y tenemos, aparte del corazón, tenemos los vasos sanguíneos que están conformados por arterias, por venas, por capilares, ¿ya? Y también está en los vasos sanguíneos, tienen la presión arterial, ¿cierto? Que es propiamente de las arterias. ¿Ya? También, aparte de eso, del aparato circulatorio, no solo consta del corazón y los vasos sanguíneos, sino también existe otro sistema que es el sistema linfático, y por aquí circula la linfa. ¿Ya? Es muy importante saber cuáles son las funciones del sistema linfático. Primero, recoge el plasma sanguíneo extravasado y lo devuelve a la sangre. El segundo, transporta grasas absorbidas en el intestino por los vasos quilíferos y madura linfocitos en los ganglios linfáticos. Entonces, acuérdate mucho de esas funciones. Ya, vamos un poquito a la morfología y a la estructura de esto. En sí, el corazón es un órgano muscular hueco. Externamente presenta dos surcos, uno transversal y longitudinal, y por ellos pasan venas y arterias coronarias que irrigan el corazón. Para poder ver un poquito acerca de la morfología externa del corazón, aquí primero tú ves el órgano muscular hueco, ¿cierto? Va a constar de 4 cámaras. Esas 4 cámaras, primero comenzando por la aurícula derecha, ¿ya? Por la cual desembocan 2 venas, que es la vena cava superior y la vena cava inferior, como puedes darte cuenta, ¿cierto? Tenemos la orejuela de la aurícula derecha, y abajo de la aurícula derecha se encuentra el ventrículo derecho, ¿cierto? Y de ahí, del ventrículo derecho, es importante saber que sale una arteria pulmonar, ¿ya? Y esa arteria pulmonar va a los pulmones, y luego esta arteria regresa a la aurícula izquierda, ya transformada en vena, ¿ya? Y luego de ya tener la aurícula izquierda, va el ventrículo izquierdo, por la cual sale la arteria aorta. Y de ahí tenemos sus distintas ramificaciones, y de ahí sabemos que la arteria aorta, de pasar a ser torácica, pasa a ser abdominal, y luego ya la división entre arterias ilíacas y arterias femorales, y así. ¿Ya? Bueno, con respecto, aparte de las otras ramificaciones, hay muchas ramificaciones que da la arteria aorta, pero lo importante de esto es que sepas que siempre las arterias van a llevar sangre oxigenada, es decir, que tiene oxígeno, y las venas llevan sangre desoxigenada, ¿ya? Al contrario de las arterias pulmonares o las venas pulmonares, que por ejemplo es todo lo contrario. La arteria pulmonar, esta lleva sangre desoxigenada, mientras que la vena trae sangre ya oxigenada. La vena trae sangre oxigenada del pulmón. Ya, para entrar un poquito al aparato digestivo, ya, aquí hay etapas del proceso digestivo. Ya, la ingestión. Es muy importante que sepas del aparato digestivo. Simplemente es el aparato en el cual se dan ciertas funciones, como por ejemplo el primero nos dice la ingestión. La persona, ¿qué es lo que hace? Se alimenta. Los alimentos son triturados, ¿cierto?, por los dientes y mezclados con la saliva que salen de las glándulas salivales, ¿ya?
Entonces, lo que corresponde al aparato digestivo están los labios, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el istmo de las fauces y las amígdalas. La otra función que tenemos aparte de la ingestión, bueno, son etapas del proceso digestivo. La otra etapa es la digestión. Es muy importante que sepas que en la digestión van a actuar enzimas, ¿cierto? De los jugos que descomponen los nutrientes en moléculas mucho más sencillas. De moléculas grandes se descomponen en sencillas gracias a las enzimas. Las enzimas no van a ser más que proteínas, ¿ya? Que ayudan a descomponer a estas moléculas. Entonces, nos dice que ocurre la mayor parte de la digestión enzimática y casi toda la absorción. Nos dice que en un tubo arrollado de unos 7 metros de longitud y de algo más de 2 centímetros y medio del diámetro. ¿Ya? Con respecto a esto, es muy importante que sepas que de la boca, ¿cierto? Una vez que pasa el bolo alimenticio, pasa por medio del istmo de la fauces, faringe, y de ahí baja hasta el esófago. En el esófago es un tubo totalmente largo, ¿cierto? Que va directamente hasta el estómago. ¿Ya? El esófago sabemos que tiene distintas musculaturas que permiten el paso del bolo alimenticio, pero cuando ya llega bueno, esto propiamente es la digestión. Cuando ya llega hasta el estómago, ahí está el ácido clorhídrico. Entonces ahí ayuda a la mejor descomposición. Pero para que se dé también ese ácido clorhídrico, también va a haber enzimas, ¿cierto? Que ayudan a la descomposición y hay otro funcionamiento para que se produzca también este ácido clorhídrico, que las enzimas también colaboran en la formación. Entonces, con respecto a que nos dice que es un tubo arrollado de unos 7 metros de longitud y de algo más de 2 centímetros y medio, eso se refiere al intestino, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hablar del intestino delgado. Se subdivide en duodeno. Una vez que ya tienes al estómago, pasas de ahí vas al intestino delgado, que se divide en duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y de ahí va a yeyuno e ilion, que es las partes finales del intestino delgado. Entonces, que se continúa con el intestino grueso por medio de la válvula iliocecal. Simplemente la válvula iliocecal es como un tapón que permite la división de estos dos intestinos. La otra etapa es la absorción. La absorción, ¿a qué se refiere? A las moléculas sencillas que atraviesan las paredes del tubo y son transportadas por la sangre. Ya cuando ya nosotros hablamos de la absorción, es que ya se va a dar propiamente el paso de esas moléculas sencillas hacia la sangre, porque todo tiene que pasar hacia la sangre para que haya una nutrición de las células, nutrición del organismo. Entonces, en esa absorción va a haber un paso de sustancias desde el tubo digestivo, ¿cierto?, hacia la sangre y hacia la linfa. Y diariamente se absorben 9 litros de agua que contienen 500 gramos de nutrientes. ¿Ya? Los nutrientes penetran en los capilares sanguíneos y confluyen en la vena porta, que la vena porta, esta es la vena que lleva todos los nutrientes hacia el hígado, ¿cierto? Las grasas penetran en los vasos quilíferos. Hay ciertos vasos quilíferos y, como decíamos, los vasos quilíferos ayudan a pasar a la linfa, ¿cierto? Y nos dice que las vellosidades y las microvellosidades intestinales proporcionan una superficie de absorción de 300 metros cuadrados. Bueno, tenemos otra etapa que es la asimilación, que son las células que utilizan los nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas moléculas. Ya, entonces tenemos otra fase que es la descomposición,
La deposición, perdón. La deposición se refiere a que las sustancias no digeridas o no absorbidas son eliminadas por el ano, ¿ya? Entonces, hasta ahora tenemos 5 fases. La primera era, ¿cuál? La ingestión. ¿En qué consistía? Simplemente alimentos triturados por dientes y mezclados con la saliva. Es cuando ingiere, cuando pasa el bolo alimenticio, ya en resumen. Y de ahí la digestión. La digestión es cuando ya esas enzimas ya ayudan al paso, pero también se forman nutrientes y moléculas más sencillas. De ahí asimilación, las células utilizan nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas, y la absorción cuando ya pasan estas moléculas sencillas hacia la sangre, ¿cierto? Y la deposición cuando ya vas al baño y ya simplemente eliminas eso. En el proceso biológico por el que un ser vivo elimina de su organismo las sustancias tóxicas adquiridas por la alimentación o producidas por metabolismo, ¿ya? Muy importante que antes de la deposición ya se ha absorbido en el intestino grueso el agua, la mayor parte del agua de los alimentos, los nutrientes en el intestino delgado. Entonces ahí ya se han absorbido todos los nutrientes, ya, porque en sí en el intestino delgado es en donde se absorben más la cantidad de los nutrientes de estas moléculas sencillas y pasan a sus sistemas correspondientes, bien sea, como decíamos, por los vasos quilíferos, las grasas, a la red linfática, o por medio los nutrientes tenemos a los aminoácidos, todos esos se pasan los capilares. Bueno, ya hablando un poquito de la urea, dice que se produce en el hígado por degradación de los aminoácidos y se elimina, y el ácido úrico es un producto de desecho del metabolismo de nitrógeno, las purinas, ya. El dióxido de carbono formado en la respiración celular se excreta por los pulmones. Y el agua se produce en la respiración celular y se excreta mediante los riñones, el sudor y la respiración pulmonar. Ya. Entrando vuelta al aparato excretor, es muy importante. En el aparato excretor nos habla acerca de pigmentos biliares que se forman por degradación de la hemoglobina en el hígado y se expulsan con las heces. Ya. Bueno, propiamente esto, hay ciertas enzimas, hay una función grande que ayuda a que se formen estos pigmentos biliares, que es por medio de estos pigmentos biliares que las heces tienen otro color, ya no tienen un color pálido, sino tienen un color amarillento. Bueno, y eso. Productos de desecho, un conjunto de mecanismos por los que los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades y la composición bioquímica de su medio interno. Detectan pequeñas variaciones y desencadenan procesos para corregirlos, y mantenimiento de la presión osmótica a través de los riñones, temperatura corporal mediante el sudor y la circulación sanguínea, coordinación química de muchas sustancias mediante las hormonas como la glucosa. La homeostasis, la homeostasis no dice qué es la homeostasis, pero es muy importante saber que la homeostasis no es más que haya un total equilibrio en el organismo, ¿cierto? Un equilibrio. Ya, aparte de eso, nos habla de las hormonas insulina y glucagón. Bueno, me imagino que aquí
la coordinación química de muchas sustancias mediante hormonas como la glucosa, reguladas por las hormonas insulinas y glucagón, ¿ya? Recuerda que las glándulas sudoríparas también son parte de este sistema porque ayudan a eliminar toxinas en nuestro cuerpo. Entonces aquí simplemente nos hablaba acerca de cómo se eliminaban los productos de desechos, ¿cierto? ¿Por qué se eliminan eso? ¿Por qué es importante que se eliminen estos productos de desecho? Ya, porque es importante mantener una buena presión osmótica, cierto que los riñones apoyan mucho en eso, porque ayuda a la temperatura corporal, eliminándose el sudor, mejorando la circulación sanguínea. Y simplemente también es muy importante porque ayuda a este aparato excretor a una buena coordinación de hormonas, ¿cierto? Entonces, el aparato excretor, primero tenemos órganos excretores, tenemos los riñones que van a ser dos, ahí puedes ver, son dos hitos, arriba tenemos las glándulas suprarrenales y nos dice que los riñones van a presentar arterias, filtran la sangre que llega a través de las arterias renales, la sangre libre de desechos sale por las venas renales, tenemos vías excretoras, uréteres, tenemos dos que también salen, y tenemos la vejiga urinaria y tenemos la uretra. Es muy importante saber cuál es la unidad morfofuncional del riñón, que es la nefrona, ¿ya? Es muy importante saber que el riñón ayuda a filtrar la sangre que llega a través de las arterias, ayuda a eliminar los desechos, ¿cierto? El aparato respiratorio, entrando al aparato respiratorio, tenemos el proceso respiratorio, ya colabora la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar no va a ser más que la inspiración y la expiración. Tenemos al intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, ¿ya? Y tenemos el transporte de los gases por la sangre, el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, y tenemos también la respiración celular. Y es muy importante saber de qué consta el sistema respiratorio, que no va a ser más que las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, las glándulas exócrinas que vierten contenido al exterior o tubo digestivo, tenemos sudoríparas, sebáceas, salivares, gástricas, el hígado. Tenemos glándulas endocrinas o de secreción interna. Tenemos estas glándulas. Bueno, con respecto a esto, es muy interesante, pero prácticamente las vías respiratorias terminan en los bronquiolos, ¿ya? Es muy importante saber las funciones de estos y por qué es importante saber la función en las partes, ¿cierto? Bueno, y eso. Y el sistema endocrino es un sistema formado por varios órganos ubicados en diferentes partes del cuerpo. Los órganos del sistema endocrino se denominan glándulas. Bueno, con respecto un poquito a estos tipos de glándulas del sistema endocrino, tenemos que se encuentran en la parte central e inferior del cerebro y une el sistema endocrino con el sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. El hipotálamo recoge la información que recibe el cerebro, como la temperatura que nos rodea y la exposición a la luz y los sentimientos, y le envía a la hipófisis. Es como que el hipotálamo le dice, a ver, mi amor, yo encontré
esto te lo doy para que tú lo asimiles, pero ya te lo doy así como te cojo la información y te lo doy para que tú ya envíes las hormonas, ya así. Entonces esta información siempre primero el hipotálamo y luego la hipófisis, ¿ya? Entonces esta información afecta a las hormonas que fabrica y que liberan la hipófisis, ¿ya? Las glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes. Primero tenemos a la hipófisis. La hipófisis se encuentra en la base del cráneo y no es más grande que un guisante. Y a pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la glándula maestra. Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas otras glándulas endocrinas. Entre las hormonas que fabrican se encuentran las siguientes. La hormona del crecimiento. Mira, es muy importante esto porque siempre yo hacía un esquema porque la hipófisis se divide en una hipófisis anterior, una hipófisis posterior, ¿ya? Entonces, vamos a ver, estos no son estos apuntes. Vamos a ver, ya, por ejemplo, en la hipófisis anterior y en la hipófisis posterior. Ya, entonces vamos viendo y vamos. Ya. Ya, entonces tenemos la primera, ya, que tenemos la primera hormona en la hipófisis anterior, si es que mal no recuerdo. En esta está la hormona del crecimiento, ¿cierto? Que estimula el crecimiento de los huesos y de otros tejidos del cuerpo y desempeña un papel en cómo el cuerpo gestiona los nutrientes y los minerales. La prolactina, que activa la fabricación de la leche en las mujeres que están amamantando a sus bebés. La tirotropina, que estimula la glándula tiroidea para que fabrique hormonas tiroideas. Tenemos la corticotropina, que estimula las glándulas suprarrenales para que se fabriquen determinadas hormonas. La hormona antidiurética, y bueno, esta se encuentra en la posterior, en la hipófisis posterior. La antidiurética, que es la vasopresina, que ayuda a controlar el equilibrio hídrico de agua del cuerpo a través de su efecto en los riñones. La oxitocina, que desencadena las contracciones del útero durante el parto. Ya, por ejemplo, ya, y eso hasta ahí terminó la hipófisis. Ya hasta ahí terminó la hipófisis porque de ahí nos hablan de las glándulas tiroideas, ¿cierto? Que ya es las tiroides, propiamente ya bajemos a las tiroides, que ya ahí están las glándulas tiroideas, que estas se van a encontrar en la parte baja y anterior del cuello y tienen una forma de moño o de mariposa, ¿cierto? Fabrica hormonas tiroideas, tiroxina y triiodotironina, T3, T4. ¿Ya? Estas hormonas controlan la velocidad con que las células queman el combustible que procede de los alimentos para generar energía. Cuantas más hormonas tiroideas haya en el torrente sanguíneo, más deprisa ocurrirán las reacciones químicas en el cuerpo. ¿Ya? Entonces las hormonas tiroideas son muy importantes porque ayudan a que los huesos de los niños y adolescentes crezcan y se desarrollen, y también tienen un papel en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. De ahí pasamos a las glándulas paratiroideas, que son 4 glándulas muy diminutas unidas a las glándulas tiroideas. Siempre vas a ver en la parte anterior ahí las 4, 2 superiores y 2 inferiores, ¿cierto? Que funcionan conjuntamente y segregan la hormona paratiroidea, que regula la concentración de calcio en la sangre con la ayuda de la calcitonina, fabricada por la glándula tiroidea. ¿Ya? Tenemos las glándulas, entonces acuérdate, la calcitonina la produce la glándula tiroidea, pero tienes otra
la calcitonina es una hormona fabricada por el glándula tiroidea, pero la paratiroidea, esta es por la paratiroides, obviamente. Ya, entonces las glándulas suprarrenales, estas dos glándulas de forma triangular que se encuentran encima de cada riñón, las glándulas suprarrenales constan de dos partes, cada una de las cuales fabrica una serie de hormonas que tienen diferentes funciones. La parte externa es la corteza suprarrenal. Fabrica unas hormonas llamadas corticosteroides, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es muy importante, esto también es como que también tiene una división igual que la hipófisis, si te das cuenta. Entonces tienes primero la parte externa, que ahí están las hormonas corticosteroides, esas regulan el equilibrio entre el agua y las sales del cuerpo, la respuesta del cuerpo, el estrés, el metabolismo, el sistema inmunitario, el desarrollo y las funciones sexuales. ¿Ya? Tenemos en la parte interna la médula suprarrenal que fabrica catecolaminas como la adrenalina y también llamada epinefrina, y esa hormona aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca cuando el cuerpo atraviesa una situación de estrés. Ya vamos a la glándula pineal. Claro que, por ejemplo, tiene más divisiones, más hormonas, ya. Por ejemplo, aquí la adrenalina, noradrenalina falta. Tenemos la glándula pineal. La glándula pineal es ubicada en el centro del cerebro, segrega melatonina. Y melatonina es una hormona que puede influir en que tengas sueño por la noche y te despiertas por la mañana. Ya tenemos aparte los ovarios, que son gónadas femeninas, que los ovarios se encuentran dentro de la pelvis y fabrican óvulos y segregan las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. El estrógeno participa en el inicio de la pubertad. Durante la pubertad a una niña le crecerán los senos, le empezarán a acumular grasa corporal alrededor de las caderas y los muslos y hará un estirón. Tanto el estrógeno como la progesterona participan en la regulación del ciclo menstrual de la mujer, y esas hormonas también tienen un papel importante en el embarazo. Vemos los testículos. Las gónadas masculinas o testículos se encuentran dentro del escroto, segregan unas hormonas llamadas andrógenos, las más importantes de las cuales es la testosterona. Estas hormonas indican que el cuerpo de un niño, cuando llega el momento de hacer cambios corporales asociados a la pubertad, como el agrandamiento del pene, el estirón, el agravamiento de la voz y el crecimiento del vello facial y púbico. Además, la testosterona, que trabaja junto con hormonas fabricadas por la hipófisis, también indica al cuerpo de un chico cuando llegue el momento de fabricar semen en los testículos. Tenemos luego el páncreas, que fabrica y segrega insulina y glucagón, unas hormonas que controlan la concentración de glucosa o azúcar en la sangre. La insulina ayuda a mantener al cuerpo con reservas de energía. El cuerpo utiliza la energía almacenada para hacer actividades y ejercicios físicos, y también ayuda a los órganos a funcionar como deben de funcionar.
El vaso no es más que el sitio de maduración y almacenamiento de los linfocitos. Bueno, vamos a pasar al sistema inmune, que el sistema inmune, en vez de saber qué es el sistema en donde están, es el sistema de los anticuerpos, de nuestras defensas, ¿ya? Entonces tenemos al timo, es un sitio de maduración de las células T. La médula ósea es el sitio de maduración de las células B. Entonces el timo se encuentra cuando tú eres niño, ya luego ya se atrofia cuando ya seas adulto. La médula ósea siempre va a estar, es así. ¿Ya? ¿Cuál es la función del sistema inmune? Tenemos vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son canales delgados y diminutos que transportan material de desechos y células del sistema inmunitario en un líquido llamado linfa. Los linfocitos, que son los que producen los anticuerpos, unas proteínas que se encargan de defender al organismo de los virus y las bacterias. Entonces, ¿qué hacen los linfocitos? Son los que producen los anticuerpos. Tenemos los basófilos, que intervienen en las infecciones que sufre el cuerpo. Órganos del sistema inmune, tenemos propiamente estas son células del sistema inmune, más que órganos. ¿Ya? Las células son eosinófilos que combaten alergias. Mira, cuando está elevado los eosinófilos, o son alergias o es una parasitosis. Los neutrófilos, que destruyen algunos virus y bacterias. Los monocitos, que cumplen básicamente la misma función que los neutrófilos. Tipos de glóbulos blancos. Innata, mecanismo del organismo para protegerse antes de que ocurra la infección. Y adaptativa, mecanismo de producción por el cuerpo al infectarse. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres vivos del reino animal por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar a otro del organismo. Tipos de inmunidad: sistema nervioso central, reciben estímulos. Bueno, aquí no dice tanto. Aquí propiamente, ¿cuál es el tipo de inmunidad? La innata y adaptativa, porque está súper que mal esto. Aquí los tipos de glóbulos rojos está totalmente alterados los títulos, porque los tipos de inmunidad es la innata y adaptativa. La innata es propiamente la que tiene el organismo, es mecanismo para protegerse de cualquier, y la adaptativa es mecanismo producido al cuerpo para infectarse. Es luego de que te infectas ya se elabora una inmunidad, ¿sí? Ya vamos a entrar un poquito al sistema nervioso. Aquí igual está cambiado, entonces no vamos a ver los títulos. ¿Cuáles son la organización propiamente del sistema nervioso? Tenemos al cerebro, que procesa la información sensorial, la visual como la táctil, auditiva y olfatoria, memoria y razonamiento. Coordinación del movimiento, respuestas emocionales, regula el funcionamiento de otros centros nerviosos. Tenemos el cerebelo, que se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. Tenemos el tallo encefálico, que controla las funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la presión. La presión arterial, además de que conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. Tenemos la hipófisis, que regula la actividad de la mayor parte de las demás glándulas endocrinas y por lo tanto en ocasiones recibe el nombre de glándula maestra. Y a su vez el hipotálamo, una región del cerebro situada justo encima de la hipófisis, controla gran parte de la actividad de esta última. Tenemos las meninges, que son las capas para proteger al cerebro.
Entonces vemos que regula la actividad de la mayor parte de las demás, actúan como barrera selectiva. Ataque químico impide de modo de filtro la entrada de sustancias y micropartículas perjudiciales para nuestro sistema nervioso, lo que protege de infecciones como la encefalitis, la meningitis y el daño neurológico generado por algunas sustancias. Muy importante saber que las meninges existen 3 capas, ¿no? Y espacios. Tenemos la dura madre, bría madre, y la médula espinal. La médula espinal es un largo cordón blanquecino localizado en el canal vertebral y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 par de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante las funciones básicas, las aferentes y eferentes. Tenemos el sistema nervioso periférico, nervios que conectan los centros nerviosos con los receptores y los efectores. Tenemos el sistema nervioso vegetativo, actividades involuntarias, sistema nervioso somático, actividades voluntarias y actos reflejos. ¿Ya? El sistema nervioso periférico, tenemos otra clasificación propiamente. Según el sentido del impulso, los nervios se dividen en nervios sensitivos, en motores y mixtos, ¿cierto? Nervios sensitivos, como dice, sensibilidad. Conducen impulsos desde los receptores hasta los centros nerviosos, los motores, motricidad. Los motores, así como conducen impulsos desde los centros nerviosos a los efectores. Y los mixtos, que tienen fibras sensitivas y motores. Vemos el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso autónomo vegetativo que recibe la información de vísceras y del medio interno. ¿Te acuerdas que decías de qué se trataba él propiamente? Simplemente vegetativo. ¿Qué se refería a vegetativo? Que simplemente que es algo que se produce por algo involuntario, ya, es decir, que es algo propiamente del organismo. Por ejemplo, el sistema nervioso que recibe de las vísceras, del medio interno para actuar sobre músculos, glándulas y vasos sanguíneos. El sistema nervioso autónomo es involuntario, ¿sí ves? Es totalmente involuntario y activándose principalmente por centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También algunas porciones de la corteza cerebral, como la corteza límbica, y se denomina metabolismo al conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de la célula. Son reacciones químicas que se producen en el interior de la célula. Este conjunto de reacciones proporciona a los seres vivos la materia y la energía que necesitan para realizar funciones vitales. Tenemos el anabolismo, que no es más que es la parte constructiva del metabolismo, que se forman moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas y requieren aporte de energía en forma de ATP. Y el catabolismo, que es todo lo contrario, que es la parte destructiva del metabolismo, que forma moléculas sencillas a partir de moléculas más complejas que pueden producir energía en forma de ATP. ¿Ya? Y entrando ya a lo último, que es el metabolismo, aquí hablamos de las enzimas. Son en general proteínas globulares, como ves ahí, que actúan catalizando los procesos. ¿Qué era catalizando? Como decíamos, catabolismo, que degradan a las moléculas, a sustancias más pequeñitas. Entonces son procesos químicos que se dan en los seres vivos y estos actúan facilitando transformaciones químicas, acelerando considerablemente las reacciones y disminuyendo la energía de activación en muchas reacciones que requieren. Los compuestos químicos que se unen a la enzima en distintos puntos del mismo y disminuyen o incluso impiden su actividad a la acción que realizan, se la denomina inhibición, que puede ser inhibición irreversible e inhibición reversible. Por ejemplo,
Aquí tenemos a la enzima, ¿cierto? Que es como el Pac-Man. Viene un inhibidor, ¿cierto? La enzima, y aquí nos dice al sitio activo. La enzima se une al inhibidor. Y acá viene un sustrato. El inhibidor compite con el sustrato. ¿Ya? O sea, simplemente como el nombre mismo le dice, inhibidor reversible es que se puede revertir. Y irreversible es que no se puede revertir. Ya siempre va a tener un sitio activo la enzima, ya en donde se va a unir el inhibidor o se va a unir el sustrato. ¿Ya?